Bueno, pues más temas, polémicos, más temas polémicos desde aquí, desde Ponferrada. Como hablaba antes de las etnias vinculadas necesariamente, pero no irremediablemente a culturas. Pues claro, sí, o sea, quiero decir que no vamos a desvincular por completo la etnia de la cultura como haría el discurso progre, en plan todo es raza, todo es etnia, todo es color de piel, nada es cultura, ni tampoco vamos a hacer como los subnormales nazis y pensar que las culturas no van vinculadas a una etnia en origen, sino que las culturas van vinculadas a las etnias o a las razas de forma irremediable, como si fueran una emanación natural de sus genes. Ya lo hemos criticado muchas veces eso. Pues bien, siendo por el tema, esto yo creo que, bueno, no es más polémico, igual de polémico, pero vamos a hablar de enjundios. Vamos a hablar de enjundios. Etnia, cultura, historia. Etnia, cultura, historia. Leía hace poco un texto de que tampoco me fío demasiado porque no tenía referencias, pero sí que se notaba que estaba muy bien trabajado, bien escrito, en el que hablaba de algo que escandalizará a muchos, algo que descolocará a muchos. Decía que este texto, bueno, que era era un texto acerca del cociente intelectual, ya que hablábamos antes, en este caso de los Askenazim, de los enjundios Askenazim, que parece que de media pues sí tienen mayor cociente intelectual y que esos pocos puntos marcan la diferencia. Bueno, pero en cualquier caso, eso no se trata de que simplemente por ser Askenazim sean más inteligentes, sino que se debe a una especie de selección medio natural, medio artificial. Es decir, durante muchos siglos eh, los judíos más inteligentes, más exitosos, se reproducían más. Los rabinos se reproducían mucho, mientras que los curas, a no ser que hablamos de hijos bastardos, no se reproducían gran cosa, en principio. Debemos tener en cuenta, por supuesto, que en la Edad Media, gran parte del Renacimiento, mientras prácticamente todos los judíos estaban alfabetizados, pues la inmensa mayoría de los cristianos eran analfabetos. Otra cosa clave y otra que recordamos siempre. Mientras que a los enjundios se les prohibía tener tierras, a los cristianos se les prohibía practicar la usura. Bien, lo digo porque a lo que iba. Lo que decimos siempre de la tan llamativa sobre representación de esta etnia tan exitosa, por las razones que luego desarrollaremos, esta sobre representación en, digamos, las altas esferas o en gran parte de los ámbitos con más reconocimiento social, tales como es la filosofía, la literatura, la ciencia, los medios de comunicación, la banca de inversión, no la banca comercial, como diría en El Creyente. Y claro, a lo que iba. En este artículo que hablaba sobre el mayor cociente intelectual de los Askenazim, de los cuales ya explica que había una posible explicación, bueno, que también tendría que ver con la alfabetización, porque no está claro que el cociente intelectual sea independiente de, de los factores ambientales, educacionales. Pero en fin, en ese texto también decía algo muy llamativo, que ya digo que no lo puedo asegurar porque el texto carecía de referencias inexplicablemente. Tenía pinta de texto serio porque carecía de referencia. El caso es que decía que en la época, en los años 30 del siglo pasado, tanto en Polonia
como en Alemania, en torno al 50% de la banca, de la industria, y digamos en torno al 50% de la riqueza, estaba concentrada en manos de enjundios. ¿Eso justifica una persecución, una demonización o un genocidio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero las cosas hay que explicar por qué ocurren. Hay que explicar por qué ocurren. Como bien decía Pablo Iglesias en una ocasión, no se trata de justificar, sino de explicar. Y bien, cuando este discurso antifascista, facilón, este discurso progre, pues viene a sugerir que la persecución de los burgueses, de los aristócratas en Rusia durante la revolución bolchevique y durante la posterior guerra civil y posterior afianzamiento de la URSS. Cuando se quiere decir que los motivos de esa persecución son completamente distintos a los motivos de la persecución de los enjundios en Alemania, o en Polonia, o en Ucrania, o en otros sitios, o en Hungría, o donde fuese, Hungría, Soros, ese hombre que en su más tierna adolescencia ayudó a los nazis a deportar a sus doblemente compatriotas por húngaros y por enjundios. Recordémoslo, recordemos este hombre, recordemos la historia del señor George Soros. Pues bien, lo que decía, es una tomadura de pelo absoluta que se nos pretenda decir que no tiene nada que ver la causa de la persecución de las clases altas en Rusia durante la revolución bolchevique con las causas de la persecución de los enjundios durante el régimen nazi. Claro que tenía que ver, claro que tenía que ver. Lo que digo, esas cifras no están contrastadas. Pero si no era el 50%, me temo mucho, por otras fuentes, me temo mucho que se le acercaba bastante. Es decir, efectivamente, por las razones que he explicado antes, o sea, no por una conspiranoia, no por una conspiración para dominar al Goyim, para dominar a los gentiles, no. Que no digo que no haya también enjundios que vean a los gentiles como Goyim, como ganado, y que los desprecien, y que no lo niego tampoco que los haya, por supuesto que los hay. Pero, como he explicado antes, las razones de que durante siglos el pueblo hebreo fuera acumulando tanta riqueza en Europa, pues bien, no se debe a una conspiración, sino a todos los motivos que he señalado antes. La prohibición de tener tierras, la inclinación a la usura por prohibírsela a los cristianos, la alfabetización. Recordemos también cómo en Castilla y, si no me equivoco, también en Aragón, el pueblo, los sefarditas formaban parte del tesoro real. Remarquemos la palabra, tesoro real. Y que cuando el pueblo quería atentar contra el rey, atentaba contra los judíos como símbolo de la ley y como parte de ese tesoro real. Y bien, ¿por qué los judíos forman parte del tesoro real? Bueno, en primer lugar, lo obvio, sí, el oro, las joyas, los préstamos, bien. Pero en segundo lugar, el conocimiento, lo que decía de la alfabetización, el conocimiento. Recordemos también que en la Edad Media y en el Renacimiento, los mejores médicos solían ser también hebreos. Por lo tanto, eso es clave para entender por qué hoy están tan sobrerepresentados y por qué no se puede descartar que hayan practicado el etnocentrismo, por supuesto que han practicado el etnocentrismo muchos de ellos, por supuesto que se han ayudado entre sí, pero como también se han ayudado entre sí los musulmanes, que son muchos más, o se han ayudado entre sí los cristianos, etcétera, etcétera. Y claro, al ser una minoría perseguida, a veces con más razón, a veces con menos, que no vamos a caer en los extremos de los hebreos
siempre son culpables y siempre se les persigue con motivos fundados, ni tampoco en el otro extremo de los judíos, perdón, los hebreos son siempre inocentes, son siempre víctimas, nunca hacen nada malo y nunca se les persigue con motivo. O sea, digo, ya se les persiguiera con más o menos motivo, el caso es que fuera una minoría perseguida, asediada y masacrada en muchas ocasiones a lo largo de los siglos en Europa. Bien, si juntamos todos esos factores, este último iría en la línea bueno, pues en la línea de una minoría que tiene que protegerse a sí misma y que tiene que espabilarse mucho más, tiene que correr más rápido, tienen que ser más listos, tienen que saber, tienen que saber sacarse las castañas del fuego, digamos que están curtidos por las persecuciones. Esto también se decía en la película del creyente, en el discurso del final. Pues bien, todos estos motivos, más, por supuesto, el etnocentrismo, el cual no condeno, aunque la palabra condenar la odio, o sea, ese etnocentrismo que no me parece ni mal ni bien, es lo que es, y tiene su razón de ser. Si te persiguen como pueblo, pues ese pueblo se protege entre sí, practica la ayuda mutua, practica la solidaridad tribal, digámoslo así. Pues bien, si juntamos todos esos factores, más ese etnocentrismo, más esa, muy entre comillas, conspiración para dominar al Goyim, si juntamos todos esos factores, podemos explicar muy bien por qué el pueblo judío a día de hoy se ve como una especie de aristocracia. Obvio que hay muchos judíos pobres y muchos judíos que no han tenido un gran éxito profesional ni nada, que no son figuras públicas. Pero en general sí podemos ver a los judíos hoy, especialmente a los askenazim, no tanto a los sefarditas, especialmente a los askenazim como una aristocracia, pero se debe a eso, se debe a esos factores históricos que se han ido desarrollando, se debe a una dialéctica entre producida por la persecución, por ese choque cultural, por esa ventaja de los hebreos en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su manejo del dinero, etcétera, etcétera. Y con esto creo que podemos dar por finalizado este short. Hasta la próxima.